los desaparecidos políticos integrantes de un movimiento armado, pues de los que se tenga noticia ocurridos en épocas más recientes. Es impresionante saber, está documentado, en Contralínea lo hemos hecho, pero también lo han hecho organizaciones defensoras de derechos humanos y el propio ejército. La Sedena ya reconoció que participó en ese operativo en un modesto hotel de Oaxaca, donde detuvo a estos dos integrantes del EPR, en la que, bueno, pues incluso se realizó este operativo con un gran despliegue de efectivos militares y también de policías, tanto a nivel federal como estatal, que auxiliaron en la detención de dos hombres desarmados y que esto en el contexto de las movilizaciones de la propia APO. Y recordar que desde entonces pues no se sabe absolutamente nada. También Felipe Calderón tiene responsabilidad en este asunto. Por supuesto que al presidente de la República se le tuvo que haber consultado qué hacían con estos dos integrantes de la máxima autoridad jerarquía del propio EPR que habían sido identificados y detenidos. El propio Felipe Calderón tuvo que estar al tanto, saber qué fue lo que ocurrió con estos integrantes del EPR y, como decía, solamente para muestra de cómo se utilizaron las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y de seguridad interior en contra de la disidencia política. Y si es que los integrantes del EPR hubieran cometido algún delito que estaría por verse porque ni siquiera estaban realizando ningún tipo de acciones de carácter político-militar, sino estaban realizando acciones de total política de manera abierta y pacífica, como participando de las propias movilizaciones de la APO, pero si es que algún asunto tuvieran con la ley, responder ante alguna infracción a la legalidad, pues tendrán que haber sido entregados a un juez y ser sometidos a un proceso como el que tiene derecho no solamente cualquier mexicano o mexicana, sino como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que no se justifica para nada esta desaparición de dos integrantes del EPR utilizando instancias de seguridad pública en tiempos de Felipe Calderón. Eso sí, nada más recordar algunas cifras de 2007 a 2010 se nos decía, al menos eso decía el gobierno de entonces Felipe Calderón, entonces presidente, que habían detenido a 230,000 personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, nosotros a través de solicitudes de información, pues pedimos conocer a cuántos se les había realmente documentado nexos con las organizaciones criminales. La respuesta fue que solo a 1,306 de esos 230,000 que se nos anunciaban tenían realmente vínculos con el crimen organizado. Las cifras eran mucho peor cuando ya preguntábamos cuántos por cada organización y específicamente hacíamos énfasis en cuántos eran del cártel de Sinaloa, porque era el cártel que tenía mayor expansión en el negocio de las drogas. Y de acuerdo con aquellas solicitudes que hacíamos, indicaban que entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 solamente se habían detenido 114 integrantes del cártel de Sinaloa. Ya llevábamos 3 años de la guerra, casi 4 años de la guerra contra el narcotráfico y solamente 114 pertenecían al cártel de Sinaloa. De esos, 83 habían sido acusados por delitos de delincuencia organizada o contra la salud y otros 31 por lavado de dinero. Y de esos 114 solamente eran 4 las detenciones relevantes. Una de ellas, la de Jesús Reinaldo Zambada García, el rey, quien declaró en la corte de Brooklyn, allá en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, la detención de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, la de Ángel Béjar Chávez y la de Óscar Nava Valencia. Esas son las 4 detenciones relevantes en todo ese periodo en el que el cártel de Sinaloa pues ya tenía una influencia importante, no solo en territorio mexicano, sino en más de 50 países estaba traficando drogas y también haciendo negocios criminales con otras mafias sociales. Así es, pues en realidad lo que podemos nosotros advertir es de que no se combatió en realidad al narcotráfico en términos generales, ni siquiera a profundidad a los rivales del cártel de Sinaloa.